Hoy voy a leer y comentar otro capítulo del libro Relatos Derechos, de mi autoría, relacionado con la violencia que sufren las mujeres. Un caso extremadamente llamativo y que habla a las claras de la ineficiencia del Poder Judicial y del sistema judicial para proteger a las mujeres en riesgo. El capítulo se llama Cro-Magnon y dice así: a veces, para identificar e individualizar un tipo de personas, utilizamos una referencia que nos lo hace recordar. Así, en mi mente, siempre lo asemejé al hombre de Cro-Magnon. Me hacía acordar a esas figuras que veíamos con suma atención con mi hermano, siendo niños, cuando abríamos una enciclopedia con enormes ilustraciones en las que aparecía esa figura de un ser en estado salvaje, rodeado de fieras, frente a una caverna, con un taparrapos de piel y armas rudimentarias hechas con palos y piedra. Conocí a Babi en una de las visitas que hacía a la unidad penal 15 de Batán, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, sobre la ruta 88. Había estado detenido en esa cárcel y en otras de la provincia de Buenos Aires por varios años, condenado por homicidio. Era un hombre simple, de oficio, picapedrero, que trabajó toda su vida al lado de su padre, de quien aprendió ese duro trabajo de fuerza y destreza. De pocos estudios y pocas palabras, su fortaleza y rusticidad me recordaban al hombre de Cro-Magnon de la enciclopedia. Una noche, con unas copas de más, se peleó con otro parroquiano en un bar de la zona suburbana de Mar del Plata. La discusión comenzó por una pavada propia de quienes están obnubilados por el alcohol. Babi solo tiró una trompada que dio en la sien de su contrincante, el que luego de unas horas de agonía falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata. La fuerza descomunal del picapedrero le jugó una mala pasada. Así fue condenado por homicidio simple, este hombre que nunca había cometido delito alguno. Cuando iba caminando por el penal, me detuvo y me comentó que mi padre había sido abogado del suyo. Nos pusimos a conversar, me contó algo de su vida y de su causa. Me comprometí a tramitar su libertad condicional, atento al tiempo transcurrido en la prisión y que mantenía una conducta ejemplar como interno de los establecimientos carcelarios. Se la concedieron. Pocos días después, estando en mi oficina, en horas de la tarde con las luces encendidas, ya que como era invierno oscurecía temprano, mi secretaria me informó que pasaría a mi despacho una señora, que era la primera vez que concurría al estudio jurídico. Ingresó una mujer de unos 40 años, muy bien vestida. Se notaba su educación y era curiosa su manera de hablar en voz muy baja, aunque lo más que llamaba la atención eran unos enormes anteojos de sol que le cubrían gran parte de su cara. Bastaron sus primeras palabras para que me diera cuenta que era una de las tantas mujeres golpeadas que buscan una respuesta rápida y concreta de la justicia, que la proteja o al menos que ahuyente al golpeador. La interrumpí y le pedí por favor si se podía sacar los lentes. Así lo hizo. Sus ojos estaban hinchados, negros. Era notorio un corte profundo en una de sus cejas y un hematoma que parecía cubrirle todo el rostro, sutilmente maquillado. Era una bella mujer, pero la acción violenta del que era su ex marido había logrado transformarla en una víctima con el alma tan golpeada como su cuerpo. Acababa de pedir otra licencia por enfermedad, que como docente municipal le acordaría. La enfermedad eran los golpes brutales que había recibido por parte de su ex marido como tantas veces. Relató que había llevado a cabo denuncias ante la seccional de policía de su zona, que había ido infinidad de veces a tribunales de familia, que existían restricciones de acercamiento del golpeador hacia ella que jamás se cumplían,
que indefectiblemente ese sujeto se emborrachaba y terminaba siendo ella el objeto de su ira, justificada por celos o por cualquier cosa que se le ocurriera. La última golpiza la recibió en su domicilio, hacía 48 horas, precisamente a menos de 100 metros del estudio jurídico, en un departamento de 3 ambientes a la calle, en el 7º A de uno de los clásicos edificios céntricos de la ciudad de Mar del Plata. El golpeador solía aparecer en horas de la noche alcoholizado. Como había vivido en el edificio, siempre encontraba algún vecino conocido y, aprovechando que abría la puerta de entrada, ingresaba acompañándolo sin pedir permiso. En realidad nadie le decía nada porque le temían. Había tenido discusiones con casi todos los residentes y especialmente con el encargado, al que en una oportunidad había golpeado ferozmente al cuestionar su ingreso como no residente. Lo que era habitual, subía al 7º piso y comenzaba a patear la puerta del departamento A y a exigir a viva voz a su ex esposa que le abriera. Por miedo, pudor o vergüenza, la víctima accedía e ingresaba el maltratador, quien indefectiblemente le recriminaba que seguro que tenía un macho. Su propio discurso violento y ofensivo le generaba enorme ira y descontrol, preámbulo de una feroz y despiadada golpiza que terminaba con la víctima en el piso, pateada y robada. Luego, el agresor se iba con el dinero en efectivo que podía encontrar o con algo de valor para canjearlo en un local de compraventa frente al casino, a escasas cuadras de la vivienda, y así poder seguir viviendo o drogándose. La mujer no daba más. Ya ni sabía cuántas veces había sido visitada por el cobarde ex. Pese a que hizo una cantidad de denuncias, nunca había tenido una respuesta, aunque sea mínimamente eficiente, de la justicia ni de la policía. La falta de testigos, el miedo, la soledad y una personalidad debilitada por ese tormento permanente habían diezmado su autoestima y la habían sumido a una evidente depresión. Su esquema corporal la delataba. Miraba hacia abajo, hombros caídos, voz tenue y manos entrelazadas entre sus rodillas pegadas. Había ido a ver a varios abogados, los que se presentaron formalmente ante las autoridades, pero siempre se encontraban con el escollo que el denunciado hacía caso omiso a las disposiciones judiciales y además amenazaba a los letrados, ocasionando que optasen por renunciar a la asistencia de la docente martirizada. Luego de escuchar atentamente su terrible experiencia, que le había marcado por años, ante la manifiesta falta de protección y eficiencia del Estado, le sugerí que contase con la protección y cuidado de un particular. Un guardaespaldas profesional sería muy costoso, pero podía contar con Babi, una persona muy buena, algo rústico, pero con seguridad iba a defenderla de cualquier ataque. Dejándose llevar por mi consejo, aceptó la propuesta, aún sin haberlo conocido previamente. Al día siguiente los presenté en mi estudio jurídico. Babi, que para la ocasión se presentó perfectamente afeitado y peinado con un fijador que le hacía brillar su pelo negro y lacio, con un saco evidentemente prestado, ya que le quedaba muy chico, contaba por entonces con unos 50 años. Era de estatura baja, con rasgos duros, marcados, ojos claros, mirada penetrante, muy morrudo, de espalda desproporcionalmente grande, tanto como el grosor de sus brazos. Su voz era áspera como su trato, pero más allá de su apariencia intimidante, traslucía sus buenos sentimientos. Máxime cuando venía de educarse en el ámbito carcelario, en el que existen reglas de la llamada sociedad carcelaria, por las cuales las mujeres son intocables, y quien las agrede es un cachivache, que debe ser castigado por ese código no escrito. Un acuerdo implícito que lamentablemente se fue desvirtuando debido a que las adicciones de los reclusos hicieron que esos valores ya no sean algo muy común en las unidades penitenciarias. La señora lo contrató para que la cuide, la proteja y la acompañe. Por mi parte le advertí
al hombre tan similar al de la enciclopedia que no debía utilizar jamás un arma de fuego. Así lo prometió y cumplió. Los dos llegaron a un acuerdo con el pago del servicio de custodia y compañía a domicilio. Acordaron que todos los días iría a las 21 horas al departamento y se quedaría a dormir allí. Lo esperaría una cama prolijamente acomodada en el living, la cena lista y el televisor de 43 pulgadas a su disposición. Para Babi eso era el paraíso terrenal, después de haber vivido años en una celda inmunda, con hambre y con el aburrimiento como única compañía. Una buena cena, una cama limpia y prolija en un departamento céntrico era algo inimaginable, tanto como la atención de esa señora educada y agradecida que dormiría en paz gracias a contar con un custodio. Los días pasaron tranquilamente hasta que una noche, a eso de la 1 de la mañana, se escuchó que estaban pateando la puerta del 7º A. «Abrime, hija de 1000 putas», se escuchó claramente retumbando, como siempre, en todo el edificio. Sobre lo ocurrido esa noche recibí 2 versiones, ambas coincidentes. Una muy escueta y la restante detallada. La primera por parte de Babi, quien vino a mi oficina al día siguiente y dijo que me había hecho quedar bien, que no había utilizado un arma y que calculaba que el agresor no iba a volver al edificio. La segunda por parte de mi cliente, quien me contó con lujo de detalles cómo fue el encuentro entre el alcoholizado visitante y el monumento a la brutalidad encargado de su cuidado. Ni bien abrió la puerta del departamento, luego de patearla fuertemente y proferir una catarata de insultos, el agresor quedó helado ante la presencia de un hombre intimidante, que lo tomó del cuello y lo hizo ingresar. Con el antebrazo derecho sobre su nuez y empujándolo contra la pared, lo mantuvo en el aire. Utilizando la mano libre, le bajó los pantalones y le dijo que lo iba a castrar. Entre la falta de oxígeno y el más absoluto miedo, el ex marido perdió el control de todo, esfínteres incluido. Luego de gritarle en la cara que se había metido con su novia, Babi lo llevó hasta las escaleras del edificio, colaborando a patadas, empujones y trompadas para que baje. Los vecinos de los departamentos, alertados por los gritos del defensor ad hoc y del atacante de mujeres indefensas que pedía clemencia, iban alentando a Babi para que echara a ese sujeto que siempre venía a joder a la del 7º. Mientras lo golpeaba, arrastraba y pateaba infinidad de veces, cuando lo trasladaba del cuello de la camisa por la vereda hasta dejarlo depositado en un charco junto al cordón, el nuevo paladín de la justicia familiar fue sugiriendo al atacante de mujeres que nunca más apareciese por la zona. Una restricción de acercamiento dictada a viva voz, muy difícil de desoír ante los dichos de quien actuó en legítima defensa de un tercero. El agresor se dio por notificado, muy notificado. Cada tanto Babi va a cenar con la que ahora es su amiga, eternamente agradecida por haber recuperado una vida normal. Del ex marido nunca más supo nada. Será justicia. Este es uno de los 20 relatos del libro Relatos Derechos, que está a la venta por WhatsApp. Van a ver el número de WhatsApp con el que se pueden comunicar y se lo enviamos a todo el país. No se vende en las librerías porque este libro trata de cosas que algunas no son muy seductoras para las editoriales, así que lo hemos editado en forma personal. Espero que les haya gustado y seguimos siempre en contacto con nuevos relatos derechos.